Los niños también ya se van. Como hemos dicho al principio del culto, nuestro pastor está en Huelva, está allí predicando la palabra. Hemos orado por él al principio del culto para que el Señor lo use también allí y que lo mismo que estamos aquí recibiendo, pues también vaya para Huelva. Amén. Gloria a Dios. El título de la predicación de hoy que le he puesto, que el Señor puso en mi corazón es: necesitamos fuego. Necesitamos fuego. Yo no sé tú, yo necesito fuego. No cualquier fuego, el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo en mi corazón. Y como ya el Espíritu Santo nos ha ido hablando tanto en esta mañana, nos ha ido ministrando tanto, quiero ir directamente, sin rodeos, a lo que te quiero compartir. Quiero que veamos ejemplos de personas que necesitaron ese fuego, que pidieron ese fuego y que recibieron ese fuego de Dios. Amén. Y yo quiero que vayamos a Éxodo 3. Éxodo capítulo 3. Y vamos a hablar de un hombre, de Moisés. Moisés tuvo un encuentro de fuego con Dios. Un encuentro de fuego. Moisés está en Éxodo 3, vamos a leer del 1 al 6. Pero antes os quiero poner en contexto. Moisés, ¿sabéis quién es Moisés? ¿Verdad? ¿Cuál fue su vida? Cómo Moisés, Dios, lo salvó desde pequeñito, ¿verdad? Y le dio un propósito. Moisés tenía un propósito. Fue salvado de una matanza, que se había promulgado una ley para que mataran a todos los niños, a todos los bebés judíos. Pero Moisés fue salvado. Su madre lo escondió. Yo no sé cómo lo escondió, pero lo escondió muy bien. Y dice que lo metió en una canastita, ¿no? Y ahí lo llevó al río. Y al final del río pues lo encontró la princesa de Egipto y lo adoptó. Y ahí lo crió. Y ahí creció. Pero él sabía cuáles eran sus orígenes. Él sabía quién era su pueblo. Y él sabía a quién adoraba ese pueblo. Y es por eso que en un momento de ira, en el que vio que un egipcio estaba golpeando fuerte a uno de sus hermanos judíos, le entró ese fuego, pero no el fuego de Dios. Le entró eso que te entra a ti cuando te entra, ¿no? Eso que te entraba así para arriba. Y en ese momento somos capaces de hacer lo que hizo Moisés. Lo que pasa es que nos paramos, pero Moisés se le fue la mano. Se le fue la mano y mató al egipcio. Y tuvo que huir. Tuvo que salir corriendo y esconderse para que a él no le hicieran justicia también. Dice que se fue a Madián y allí se casó, formó una familia. Moisés se olvidó de su pasado, se olvidó de la esclavitud de su pueblo y yo creo que hasta se olvidó del propósito de Dios con su vida. Ese propósito que lo salvó de la muerte. Ese propósito que desde antes de nacer ya Dios tenía para él. Y ahora vamos a leer Éxodo 3 del 1 al 6. Dice: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, dice en esta versión, al monte Sinaí, que es más conocido. Ahí te vendrá Hebrón, que es el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza, o sea, de un arbusto. Y Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Y él pensaba, esto es increíble. ¿Por qué esa zarza no se consume? Yo tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Le dijo: Moisés, Moisés.
Y respondió Moisés, aquí estoy, como hoy hemos cantado. Aquí estoy. Le dijo el Señor, no te acerques más. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro. Dice, porque no quería mirar a Dios, temía mirar a Dios. Hasta ahí. Hermanos, Moisés no se conformó con ver el fuego de lejos. Moisés dijo, yo tengo que ir a ver qué es esto. Esto que está pasando no es normal. Esto que hoy ha pasado aquí en esta mañana no es normal. No es normal. Y ese hombre dijo, esto no es normal. Voy a subir al monte. Se esforzó, subió. Y ahí en el monte se encontró con Dios. Ahí Dios le hizo entender quién era, que era el Dios de sus padres. Ahí le hizo recordar que era su Salvador. Ahí le hizo recordar quién era Él para su vida. Ahí le recordó su identidad, quién era Moisés. Y también le recordó el llamado que Dios había puesto sobre su vida. Le recordó el propósito para el cual Él lo había creado, para servirle y para liberar al pueblo de Dios. Ahora no con sus fuerzas, ahora no con un fuego que destruye o un fuego que mata, ahora con el poder y el fuego del Espíritu Santo. Con ese fuego iba a ir ahora Moisés. En medio del desierto y de la sequedad, subió al monte de Dios. Y en esta mañana quiero decir que en medio de tu desierto, en medio de tu sequedad, en medio de lo que estés viviendo, busca al Señor. Sube al monte. No te conformes con ver de lejos, como otros son tocados, o como otros son transformados, o como otros reciben bendiciones de Dios. No te conformes con verlo de lejos. Si sabes que está ocurriendo algo diferente, que no es normal, métete de cabeza, sube al monte. Al principio decíamos que es todo gratis, pero hay un esfuerzo, como nos decía también José María, que hay que hacer, y es que tenemos que subir al monte. Es que necesitamos urgentemente tener un encuentro de fuego con el Señor. Un encuentro de fuego que marque tu vida, que marque mi vida. Después de ese día ya Moisés no fue más igual. Fue totalmente diferente. Ese Moisés indiferente a las cosas de su pueblo. Ese Moisés indiferente aún a la voz de Dios. Indiferente a Dios porque ni siquiera sabía que era Dios el que se estaba moviendo. Ese Moisés llegó a ser el hombre que cara a cara hablaba con Dios. Llegó a ser el hombre que era llamado amigo de Dios. Un encuentro de fuego con el Señor es lo que tú y yo necesitamos. Un encuentro de fuego que nos recuerde quién es Él para nuestras vidas. Que nos recuerde de dónde nos sacó. Que nos recuerde que nos salvó. Que nos recuerde que tiene un propósito con nuestras vidas. Que te recuerde quién eres. Que eres hijo e hija de Dios. Que eres más que vencedor, más que vencedora. Que somos embajadores, como dice Primera de Pedro, somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo. El Señor quiere recordarte quién eres. Y te quiere llamar de nuevo, te quiere recordar para que Él te llamó. Y quiere recordarte el propósito que Dios tiene con tu vida. Quiere que ese fuego vuelva a arder en tu corazón, que ese fuego por la pasión por Él, ese fuego por la pasión por otras personas que tal vez has perdido, se vuelva a encender. Necesitamos encuentros de fuego. Hay otro hombre que también pidió fuego, Elías. Elías pidió fuego de Dios. Esta historia está en Primera de Reyes, primer libro de Reyes. 18, para los que estáis ahí apuntando. El pueblo de Israel estaba pasando un momento difícil, complicado. El pueblo de Israel se había alejado de Dios. Estaba rodeado de muchas naciones,
de mucha gente que tenía sus propias culturas, que tenían sus propias creencias y se habían dejado influenciar por ellos. Y muchos de ellos dejaron al Señor para servir a esos dioses, Baal y Asera. Y muchos de los que eran sacerdotes para Dios habían dejado de ser sacerdotes, gente que le cantaba a Dios, ahora ya no le cantaba a Dios, cantaba a otros ídolos, gente que limpiaba para Dios, ahora ya no limpiaba, ahora limpiaba para otros dioses. Gente que hacía los sacrificios, que se entregaban a Dios, ya no lo hacían. Y ahí Elías se pone de pie. Elías toma una decisión, dice, este es tiempo de decisiones. Este es tiempo de tomar decisiones. Y mandó a llamar al pueblo. Y mandó a llamar a todos los profetas y sacerdotes de Baal y de Asera. Y a todo el pueblo de Israel. Los convocó. Como hoy tú y yo estamos convocados. Y Elías se puso de pie. Y en el versículo 20 y 21 dice que Elías se paró frente a ellos y les dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Dice que la gente se mantuvo en silencio. Si sigues leyendo la historia, Elías desafió a los profetas de Baal a hacer un sacrificio, ¿vale? ¿Para qué? Diciendo que el Dios que mandara fuego del cielo, ese sería el verdadero. Así que ahí cogieron un toro, lo cortaron en trozos, primeramente pusieron unas piedras, pusieron la leña, pusieron el toro ahí encima, y le tocó el turno a los profetas de Baal y todos ellos. Y empezaron a rezarle, a gritarle, a llorar, y empezaron a pasar las horas y las horas y las horas, y ahí no había quien se moviera. Seguía todo igual. No había nada, ni una llamita. Estaba todo frío. Y Elías se reía, se burlaba de ellos. Venga, grita más fuerte, que a lo mejor está dormido. Venga, grítale más fuerte. Y ahí dice que hasta con cuchillos empezaron a cortarse para poder llamar la atención y que ese Dios en el que ellos creían mandara fuego. Pero no ocurrió nada. Y Elías, en un momento, fue el turno de Elías. Y Elías lo primero que hizo fue levantar un altar. Cogió piedras, 12 piedras que representaban las tribus de Israel. Hizo un altar. Y sobre ese altar puso leña y puso el toro. Pero como Elías tenía tan claro quién era el verdadero Dios, dijo: y ahora vaya a venir. Y vaya a coger 12 jarras, tinajas grandes, y vais a echarlas de agua y vais a echarlas por encima de todo el sacrificio. De tal manera que dice que la zanja que había alrededor se llenó entera de agua. Estaba empapado. Yo no sé si tú has visto alguna vez una leña empapada. ¿Has intentado calentar leña empapada de agua? ¿Prende? Imposible. A mí me recuerda a mi aniversario. A mi aniversario no, cuando nos fuimos nos casamos, ¿verdad? Y nos fuimos de luna de miel, nos fuimos a Grazalema y pusimos allí, decíamos, en pleno marzo, con un frío, lloviendo, aburridos los dos, porque no sabíamos qué hacer allí en Grazalema, lloviendo. Y decíamos: qué frío hace, por la chimeneita. Lo único que teníamos ilusión era por la chimenea, que era lo único que nos gustaba del campo, no nos gusta el campo, así que no sé qué hicimos allí, pero bueno, cogimos la chimenea y cuando empezamos a echar leña, ahora la leña estaba mojada y no prendía. Qué frío pasamos, qué frío más malo. Es verdad, la leña mojada no prende. Pero ¿sabes qué? Que Elías hizo una oración, una sola oración, que está en el versículo 37. Y le dijo: respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón
de ellos. Y en ese instante, en ese momento, cayó fuego del cielo que quemó la ofrenda, que quemó la leña, que quemó las piedras y que quemó hasta el agua que estaba ahí alrededor. El fuego de Dios. Vino ese fuego de Dios y todos reconocieron que Dios era el verdadero Dios. Todos lo reconocieron. Hermanos, es momentos de decisión. Es momento de decidir a quién vamos a seguir. Estamos rodeados de un montón de gente, de ideas. Estamos rodeados de mucha influencia. Que es verdad que como unos luminosos, ¿no? Grandes, que nos llaman la atención. Y a veces nos dejamos influenciar. Y a veces dejamos de servir al Señor para servir a otros dioses. Y tú dices, no, yo no creo en otros dioses. Dios es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. Dios es todo aquello que le quita el primer lugar al Señor. Y yo no sé si en nuestras vidas hay cosas que le están quitando el primer lugar. ¿A quién le estás ofreciendo tus fuerzas? ¿A quién le estás ofreciendo tu tiempo? ¿A quién le estás ofreciendo tu vida? Tu juventud. ¿A quién le estás ofreciendo tus años? ¿A quién le estás ofreciendo tus talentos y tus capacidades? ¿A quién la estás entregando? ¿A quién se la estás dando? ¿A quién le estamos dando eso? ¿Cómo está tu altar? ¿Está derribado? ¿Cómo está ese altar? Un altar es un lugar donde uno se entrega, donde uno va a Dios y le dice, Dios, yo me entrego a ti. ¿Cómo hemos hecho hoy? Hoy hemos cantado del altar, hoy hemos cantado de entrega, hoy hemos cantado de aquí estoy, Señor. Tú eres mi anhelo, me entrego de todo mi corazón. Y lo hemos cantado, pero realmente el Señor lo que nos está pidiendo es una decisión, una determinación por Él. Si Él es el Dios verdadero, síguele. Síguele. Por eso en esta mañana necesitamos fuego de Dios sobre nuestras vidas. Para salir de la religiosidad. Para salir de influencias que nos están atando. Para salir y ser valientes y decir no a pecados, a actitudes, a formas de vida. Para entregarnos de verdad y ponerlo a Él primero de nuestras vidas. Necesitamos ese fuego para que nuestro corazón se vuelva a Él. Para que Él sea nuestro único Dios. Necesitamos fuego. ¿Sabes? En ese tiempo, el fuego de Dios, que representa la presencia de Dios, que representa la manifestación de Dios en las vidas, ocurrían en pocos momentos, en momentos muy específicos. El Espíritu Santo llenaba o ungía a ciertas personas para hacer trabajos específicos, llamados específicos, a reyes, a profetas, a sacerdotes, pero el Espíritu Santo no venía sobre todas las personas. Pero Juan el Bautista, en el Nuevo Testamento, en Mateo 3:11, dice algo de Jesús. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hermanos, hay fuego de Dios. Hay un bautismo de poder que está para ti y para mí. Es un bautismo de fuego que tú y yo necesitamos urgentemente, que Jesús dejó dicho que es para todo aquel que cree, no es para personas específicas ni especiales, es para todo el que cree, es para cada uno de sus hijos, es una promesa para ti y para mí, para vivir la vida cristiana en el poder de Dios, para vivir esa vida abundante y plena. Para vivir llenos, como en esta mañana se nos decía. Ese Espíritu Santo que esta mañana nos decía que el que tenga sed venga a mí y beba. Ese mismo Espíritu Santo en el Nuevo Testamento dice el Señor que sería derramado sobre toda carne.
Ese Espíritu Santo es el que fue derramado ahí en Pentecostés. Ese mismo Espíritu que fue prometido por el Padre y que Jesús mismo dijo, esperad la promesa del Padre hasta que venga sobre vosotros. Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y en Hechos 2, del 1 al 4, dice que cuando llegó, Hechos 2, del 1 al 4, para los que estáis escribiendo, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esa promesa es para ti y es para mí. Para vivir la vida cristiana de propósito que Dios nos ha dado. Necesitamos encuentros de fuego como Moisés para saber quién es Dios para nuestras vidas y para también recordar quiénes somos en Él. Necesitamos fuego de Dios como Elías para tomar decisiones y para vivir entregados, vidas de santidad, vidas de entrega solamente a Él. Pero también necesitamos el fuego de Dios para vivir la vida cristiana poderosa, para dar fruto y para hacer el propósito que Dios nos ha llamado a hacer. La semana pasada nuestro pastor nos compartía acerca del texto de Mateo 28, del 18 al 20, que tanto conocemos, ¿verdad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús los salvó, Jesús los sanó, los restauró, les cambió la vida, los llevó al cielo, reconcilió con Dios y les dio una misión. Pero para ello necesitaban ese fuego, esa llama de fuego que vendría sobre sus vidas, esa llenura del Espíritu Santo que vendría sobre sus vidas. Necesitaban el fuego del Espíritu Santo y tú y yo necesitamos ese fuego. Yo lo necesito porque hay una misión que tú y yo todavía tenemos que hacer. Hay una misión a la que todavía estamos llamados. Hay un propósito que Dios tiene contigo que no tiene conmigo. Dios te ha puesto aquí en este cuerpo, en el cuerpo de Cristo, con una función, con algo para hacer, con una forma de expresar el amor de Dios que yo a lo mejor yo no la tengo. Una forma de expresar tu servicio para Dios que yo no tengo. Pero para ello dijo el Señor, no os mováis, ni te muevas, ni se te ocurra coger la fregona esa semana antes de estar lleno del Espíritu Santo. Porque para limpiar, te aseguro que se necesita fuego de Dios también. Sí, porque si no nos matamos unos a otros con la fregona. No, es broma, ¿no? Pero a fregonazos limpios. Pero es verdad, necesitamos el fuego de Dios, hasta para coger la fregona. Sí, para hacerlo con alegría, para hacerlo con gozo, para que cuando estás limpiando la silla, aquí se sienta mi hermano, Señor bendice, que cuando mi hermano se siente, sea lleno de ti, tú lo sanes, tú lo bendigas. Para que cuando limpie los pasillos y los veas relucientes, diga, amén, aquí mi hermano se van a tomar café y van a disfrutar el próximo día que vengan. Y en los baños, cuando me siente, que me siente tranquilo, porque sé que no voy a coger infecciones, porque se limpia súper bien. Sí, fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios para servirle al Señor. Fuego de Dios para servirle, para dar fruto. ¿Cuántos quieren dar fruto? Yo quiero dar fruto. Yo quiero dar fruto. Porque es voluntad de Dios que demos fruto. Para eso el Señor nos llamó también, para que estuviéramos con Él y para que demos fruto. Y en esta mañana el Señor nos está llamando a que estés con Él, pero también te está llamando a que des fruto. Y te aseguro que sin el fuego del Espíritu Santo no vamos a dar fruto, porque Él es el que lo produce. Así que necesitamos fuego. Mira, te voy a hablar de 3 personas
que para cumplir su propósito necesitan un fuego de Dios. Uno de ellos es Ananías. Ananías no es muy conocido en la Biblia tampoco, me parece que se habla de él una vez, ¿no? Bueno, 2 veces los versículos diferentes, claro, pero que no se habla como de Pablo. Pero Ananías necesitó el fuego de Dios para vencer sus temores. En Hechos 9, se nos cuenta cómo Saulo, el que luego sería Pablo, tiene un encuentro con Jesús en el camino a Damasco. ¿Verdad? ¿Os acordáis? Una luz resplandeciente y el Señor le habla. ¿Y qué le pasa a Saulo? Que se queda ciego. Y ahí está Ananías en su casa y el Señor le habla a Ananías. Le dice, Ananías, ve, ora por él para que reciba la vista. Ora por él para que sea lleno del Espíritu Santo y bautízalo. Ahí está. No le hizo cualquier encargo, ¿eh? No le dijo llevarle una bolsita de mandado. Pobre Saulo que tendrá hambre por el camino, que no ha comido. No. Y Ananías lo primero que dice, Señor, que me he enterado que este está matando, está persiguiendo a los cristianos, los está metiendo en la cárcel y algunos los están matando. El primer pensamiento de Ananías, ¿cuál fue? De temor, de miedo. ¿Normal? Sí, pensaría igual. Pero ¿sabes qué? Que Ananías era uno de los que, sobre los que había venido el Espíritu Santo. Y Ananías no se dejó llevar por el temor, sino que Ananías, lleno de ese fuego de Dios, lleno del Espíritu Santo, se levantó. Fue hasta donde estaba Saulo, oró por Saulo, recobró la vista, oró por él, fue lleno del Espíritu Santo y lo bautizó. Nosotros necesitamos fuego. Fuego en nuestro corazón que queme nuestros temores. ¿Cuáles son tus temores a la hora de servirle? ¿Cuáles son tus temores a la hora de hacer lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer? ¿Tienes miedos? ¿Tienes temores? Seguro. Pero que ese fuego queme hoy todo temor. Que ese fuego se lleve todos tus miedos. Todo aquello que te paraliza. Todo aquello que hace que no te muevas. Todo aquello que te hace quedarte en el sitio. Hoy, por el fuego del Espíritu Santo, se vaya. Ese fuego, necesitamos ese fuego para orar por los que están enfermos. Necesitamos ese fuego para orar para que sean llenos del Espíritu Santo. Y necesitamos ese fuego para cuando vengan los nuevos creyentes, cuidarlos y enseñarlos, como nos dice la palabra, para que den pasos de fe, se bauticen y crezcan en el Señor. Necesitamos ese fuego de Dios. Mira, hay muchos Saulos que están esperando ahí. Y está esperando que Ananías se llenen del fuego de Dios, se llenen del Espíritu Santo y sean capaces de vencer sus temores e ir y abrir los ojos a los ciegos. Yo estaba ciega, tú estabas ciego, pero alguien con el fuego de Dios se levantó y fue a hablarte de Jesús. Y hoy en día estás aquí, lleno del Espíritu Santo, bautizado, creciendo en la fe. Necesitamos fuego de Dios para vencer nuestros temores. Pedro necesitó fuego de Dios en un momento crucial para la iglesia. Tenía que vencer sus prejuicios, tenía que vencer sus tradiciones, su cultura, lo que su cultura le había enseñado. Él sabía hacer las cosas a la manera que le habían enseñado, pero ahora era el momento de hacer las cosas a la manera de Dios. Y tenía que cambiar su forma de pensar. Y esto también se nos ha hablado esta mañana, de que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. En Hechos 10, Pedro estaba orando y dice que tiene una visión. Unas sábanas que bajan y ahí dentro hay de toda clase de animales, reptiles, cerdos, sí, cosas que los judíos no podían ni tocarla. Era prohibido. Es más, si lo tocaban se contaminaban, creían que no estaban santos, que eran impuros. Y Dios le hace bajar eso. Y entonces le dice, mata y come. Y dice Pedro,
no lo voy a hacer. Yo eso no lo he hecho nunca y eso yo no lo voy a hacer. Y hasta 3 veces se lo vuelve a decir el Señor. Y le dice, lo que yo santifico, no lo llames tú inmundo ni impuro. Y Pedro, que había sido lleno del Espíritu Santo, dejó que ese fuego de Dios cambiara su forma de pensar. Y entonces Pedro, estando todavía en la azotea, dice que llamaron a la puerta. Y eran unos hombres que venían de parte de un tal Cornelio, un centurión romano, que no era judío. Pensaba en la mente de un judío que antes la salvación creían que era solamente para los judíos. Y un hombre, Cornelio, que ni siquiera había escuchado hablar de Jesús, estaba buscando a Dios en su casa, pidiéndole a Dios en su casa que hiciera algo con su vida, que quería que lo salvara. Y Dios le habla a ese hombre, Cornelio, y le dice, pues ve a buscar a Pedro. Y llega Pedro a la casa, y cuando llega a la casa empieza a predicar, y no termina de predicar cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos y los llena a todos. Y Pedro se queda con la boca abierta diciendo, ¡ah! ¿Sobre los gentiles también se derrama el Espíritu Santo? Hermanos, necesitamos el fuego y la llenura del Espíritu Santo para que las costumbres, nuestras tradiciones, nuestras culturas, las enseñanzas que desde pequeños nos han inculcado, sean quitadas, que nuestros esquemas sean quitados. Para que las cosas ahora no se hagan a tu manera, ni a mi manera, se hagan a su manera. Porque había una puerta grande que se tenía que abrir para que el Evangelio llegara a todos los gentiles. Pero necesitaba cambiar su forma de pensar. Y nosotros necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Porque hay Cornelios que están ahí también esperando a que tú y yo vayamos, a que les prediquemos la palabra con poder y que el Espíritu Santo venga sobre ellos y sean puertas abiertas para nuevas etapas en la congregación y en esta nación. Hay puertas nuevas, hay proyectos nuevos, formas de alcanzar a la gente de manera diferente. Gente a la que no estamos llegando por nuestros prejuicios, nuestros miedos. Gente a la que el Señor te dice, acércate. Y no nos acercamos porque decimos, si me ven con esta mujer van a pensar que yo soy... A mí me ha pasado eso. Ay, Señor, es que... venga ahí... Va a pensar todo el mundo que si desayuno con esa persona, todo el mundo va a pensar que yo soy como esa persona. Pero Dios tuvo que romper los moldes. Yo creo que hay moldes y esquemas que tienen que ser quitados aquí para que venga lo nuevo de Dios. Decimos, Señor, yo quiero lo nuevo tuyo. Pero el Señor está diciendo, si quieres lo nuevo mío, pues cambia tu forma de pensar. Cambia tu forma de pensar, porque hay gente que está esperando que tú vayas. Hay Cornelios que están buscando a Dios. Que están buscando y esperando que tú, un Pedro, una pedra, una perica, se levante y vaya y predique. Sí. Y por último, y con esto quiero terminar, Pablo y Silas necesitaron el fuego de Dios para dejarse guiar por el Espíritu Santo. En Hechos 16 dice que el Espíritu Santo impidió a Pablo y a Silas ir a unas cuantas de ciudades. Querían entrar y Dios les decía no. Ellos querían quedarse en la zona que hoy sería Turquía, ¿vale? Entonces ellos querían quedarse ahí. Yo creo que, no sé si es que era más cómodo o no, pero Dios no quería eso. Dios quería lanzarlos a un nuevo lugar. Querían un nuevo paso, que cruzaran al otro lado. Pero Pablo y Silas querían estar ahí y el Espíritu Santo les impedía que entraran ahí. Iban a otras ciudades de cerquita y otra vez les impedía. Hasta que ya les tuvo el Señor que dar una visión de un hombre macedonio, o sea, de Macedonia, lo que sería Grecia hoy en día. Y entonces entiende que es que tienen que ir allí. Cuando llegan allí, van al lugar donde las mujeres oraban. Fíjate, fueron al lugar de la oración. Y allí había una mujer, Lidia. Dice que Lidia, si lo lees, dice Lidia adoraba a Dios. Fíjate qué bonito. Lidia estaba allí en el río esperando, adorando a Dios, esperando que alguien viniera. Y le compartiera con fuego. Y cuando
Pablo y Silas, obedientes al Espíritu Santo, compartieron, dice que su corazón se abrió y abrió toda su casa. Y ahí empezó a extenderse el Evangelio por toda Europa. Por toda Europa. Si se hubieran quedado en Turquía, no hubieran salido, no hubiera llegado el Evangelio aquí a Europa. Pero Dios tenía un plan y un propósito con esa mujer, con Lidia, con toda su casa. Y con ese nuevo continente. Si Pablo y Silas no hubieran sido guiados por el Espíritu Santo, no hubiera llegado el Evangelio. No se hubiera llenado Europa del Evangelio. Necesitamos el fuego de Dios para dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Para no ir donde nosotros queremos. Para no resistirnos y no ser rebeldes. Y ir a hablar de Jesús a esas Lidias que están allí adorando a Dios. Que están esperándote a ti y a mí. Pero no nos están esperando de cualquier manera. No. Porque ya están hartos de sermones la gente. Ya la gente está harta de religión y de buenas palabras. Igual que tú y que yo. Estamos cansados de buenas palabras, ¿o no? Ahora estamos en elecciones. Bueno, ya hoy, ¿no? Que es día de votaciones. No tenemos la cabeza ya. Algunos de nosotros. De muchas palabras. La gente necesita acciones. Acciones. La gente necesita soluciones reales a situaciones reales que están viviendo. La gente necesita ver el poder de Dios actuando a través de su iglesia. La gente no necesita ver a una iglesia criticando, dando mal ejemplo. La gente no necesita ver una iglesia que se pelean unos con otros. La gente no necesita ver una iglesia que hace sillas indiferentes y no mira al otro. La gente necesita ver una iglesia llena del poder de Dios que va y le da un mensaje de esperanza y de salvación. Eso es lo que la gente, tu gente y mi gente, mis hermanos necesitan ver. Gente llena del fuego de Dios, que son capaces de decirles cómo Dios les ama. Y ellos puedan abrir el corazón. ¿Por qué no oramos? Yo no sé tú, pero yo necesito ese fuego. Ese fuego que vuelva a arder en mi corazón. Yo necesito esos encuentros de fuego. Esos encuentros de fuego que me hacían estar en el altar y llorar. Esos encuentros de fuego que me hacían estar en mi cuarto horas. Esos encuentros de fuego que cuando ponía una alabanza se enteraba hasta el del quinto porque adoraba con todo mi corazón. Si tú hoy necesitas ese encuentro de fuego, dile: Señor, yo necesito esos encuentros de fuego. Si estás aquí en esta mañana y necesitas decidirte por Él. Si hay ídolos en tu corazón o en mi corazón, a los que tenemos que decirle: fuera. O tal vez hoy tendremos que derribar altares que hemos levantado para ofrecer nuestras vidas a otras cosas que no eran el Señor. Y hoy tendremos que levantar un altar al Señor. Derriba altares. Si hay algo en ti, tú sabes tu tiempo, tú sabes tus pensamientos, a qué dedicas tus pensamientos, a quién ofreces lo que ves, a quién ofreces lo que hablas. Tal vez hoy es el día de decirle: Señor, yo me rindo. Yo me postro ante ti.